trabajando y de repente te llega un mail de tu jefe o tu jefa anunciando que uno de ustedes viajará a Perú para un evento? Necesita alguien que hable español con fluidez para poder hacer una presentación o una charla y promocionar la empresa. Pero vos no sabes español. Oportunidad perdida. Otro ejemplo. Estás trabajando en una empresa de tecnología muy importante, como Google o Amazon, y surge una oportunidad para subir de puesto, pero te vas a encargar de dirigir proyectos con clientes de la TAM, y vos tampoco sabes español, y esta oportunidad te la vas a perder. Si te sentiste identificado con alguna de estas situaciones, quiero decirte que estás en el lugar indicado, porque esto es Español para Vosé, y te vamos a enseñar y te vamos a ayudar a que puedas hablar español profesional. Porque te cuento que el portuñol, como este meme viral que se estuvo escuchando, que ahora te lo voy a compartir, no es de lo más profesional. ¿Qué puedo saber yo de esa situación? No sé ni de qué estamos hablando con lo acontecido. No sé ni lo que estamos hablando. Este es un jugador de fútbol argentino que estaba intentando hablar portugués, pero de una manera bastante fallida. Es un portuñol, ¿no? Como diríamos en Argentina esto es un papelón, o sea, es algo impresentable. El portuñol nos puede ayudar a salir de un apuro si estamos de vacaciones, si queremos comprar algo. Ya se habrán seguramente encontrado con más de un argentino intentando hablar portugués, pero el portuñol no es lo más profesional. Y si realmente crees que necesitas aprender español para dar un paso laboralmente y ampliar tus posibilidades laborales, bueno, estás acá en el lugar indicado. Así que hoy vamos a mostrarte por qué es posible un resultado rápido, aprender español de manera bastante rápida, porque los hablantes de portugués tienen varias ventajas y varios desafíos. Somos Daniela Borzone y Abril Fasanella. Y estás escuchando Español para Vosé, el podcast que te da las claves y estrategias para dejar el portuñol y destacar en tu carrera laboral. Creado con amor por lo español. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Abril y soy una de las profes creadoras detrás de Lo Español. Junto con mi amiga y colega Dani, creamos esta escuela de español, en su mayoría online, donde nos dedicamos a enseñar de la manera más creativa, divertida y genuina posible. En Lo Español, hace un tiempo empezamos a recibir muchísimos estudiantes de Brasil que tenían justamente este problema, la necesidad de hablar español para poder comunicarse con clientes de Latinoamérica, para poder dar un siguiente paso en su carrera. Y bueno, tenían esta necesidad urgente de hablar español de manera real, ¿no? Porque no estaban aprendiendo español solamente por placer, sino por necesidad y necesitaban comunicarse para ayer, como decimos en español, o sea, lo necesitaban en ese momento. Entonces, con Dani empezamos a pensar ideas para este perfil de estudiantes y bueno, surgió la idea de Español para Vosé, que es un programa especialmente pensado para hablantes de portugués, también llamados lusoparlantes, que son estudiantes que devienen estudiantes de español y que tienen ciertas ventajas y ciertos desafíos que son diferentes a los desafíos que tienen los hablantes de inglés, por ejemplo, que son el perfil más habitual que un profe de español suele encontrarse, pero los hablantes de portugués aprenden de otra manera. Y en este episodio les vamos a contar cuáles son las ventajas que ustedes tienen como estudiantes de español, siendo hablantes de portugués, también llamados lusoparlantes, y los desafíos y cómo podemos ayudarlos y cómo ustedes pueden superar estos desafíos. Un poquito vamos a adelantarles. Entonces, sin más preámbulo, les doy la bienvenida a este que va a ser el primer episodio, que esperamos que sea el primero de muchos más, y les vamos a contar también un poquito sobre nuestro programa, que estamos muy contentas, muy entusiasmadas. Lo estaremos lanzando en 2026, a principios de 2026, así que les vamos a contar cómo pueden ser los primeros en enterarse y no perderse nada de todo esto. Así que, si quieren, comenzamos con el episodio de hoy y les contamos todos los secretos.
Muy bien, profe Abril, por acá les quiero contar un poco los puntos clave a tener en cuenta, ¿sí? Sobre el perfil de ustedes, estudiantes de español, hablantes de portugués, que tienen, como les decía recién, ventajas y algunos desafíos muy concretos que superar para poder aprender el idioma. Con la profe Dani hemos tenido muchísimos estudiantes de Brasil, concretamente, y nos hemos dado cuenta, hemos aprendido un poco con esos primeros estudiantes, ya ha pasado bastante tiempo, ya ha pasado, como decimos en español, mucha agua bajo el puente, que ha pasado mucho tiempo y muchas cosas, y hemos aprendido y hemos perfeccionado un poco esto de, bueno, cómo enseñar a este estudiante en concreto. También nos hemos formado mucho y estudiado mucho de lo que hay en libros, ¿no? Para profes, digamos, lo que ya se ha pensado desde la didáctica. En concreto, empezamos con las buenas noticias, las cosas buenas, que el español y el portugués comparten una estructura gramatical bastante similar en la mayoría de los casos, lo que en aprendizaje o estudio de las lenguas llamamos sujeto, verbo, verbo, objeto, o sea que es como esta forma de ordenar las frases, es bastante similar, bastante parecida en los dos idiomas y comparten una estructura de forma de cómo conjugan, cómo se conjugan los verbos bastante similar. Entonces, en general, la conjugación ustedes la saben de una manera muy intuitiva, a diferencia de lo que siempre comparamos con las personas que hablan como primer idioma inglés y se encuentran con este mundo de conjugación que no tenían prácticamente idea que existía, ¿no? De repente, si en inglés dicen I dance, you dance, we dance, y en español tienen que aprender yo bailo, tú bailas, vos bailás, nosotros bailamos, es como que les rompe la cabeza, no lo pueden creer y realmente lleva mucho más tiempo que ellos lo puedan aprender por varias cuestiones, no solo, o sea, por una cuestión de entender cómo funciona eso, esa estructura, y obviamente intentar un poco memorizar eso, ¿no? Que eso funcione, que puedan conjugar y que lo puedan hacer de una manera más natural, ¿no? Y que puedan hablar sin estar pensando tanto. Bueno, es súper complejo. Y ustedes toda esa cosa engorrosa, como decimos en español, que creo que hay una palabra similar en portugués, no la tienen, no tienen ese desafío. Tienen otros, ahora vamos a hablar que otros desafíos, pero tienen gran parte ya ganada, o sea, ya tienen, si bien obviamente no es exactamente igual, porque son dos idiomas diferentes, tienen una forma muy intuitiva de acercarse, la posibilidad de acercarse al español de una manera mucho más intuitiva, siendo hablantes de portugués. ¿Por qué? Porque en portugués se conjuga de una manera similar. Y bueno, como van a poder ver en las clases con nosotras, eso es una gran ventaja porque nos permite avanzar muchísimo más rápido. Por eso nuestro programa que hemos diseñado, Español para Vosé, es mucho más corto, mucho más rápido, tiene una duración de entre 10 meses y un año para hacer, o sea, mucha cantidad de niveles, para pasar de cero, principiante total, a avanzado. Y eso es porque, bueno, toda esta parte que lleva mucho más tiempo con otros estudiantes, ustedes no la tienen. Entonces, realmente la propuesta, la idea es que ustedes puedan estar hablando español en muchísimo menos tiempo, español a un nivel comunicativo, conversacional, en mucho menos tiempo, y eso es maravilloso. Bien, vamos con la siguiente ventaja. Esto es algo muy curioso, pero los hablantes de portugués entienden más español que lo que podemos llegar a entender los hablantes nativos de español del portugués. Esto es muy habitual. Ustedes ya saben que nosotras somos de Argentina, eso no lo mencioné al principio, pero bueno, saben que los argentinos durante el verano, sobre todo, invadimos Brasil, ciertas partes de Brasil, y es muy habitual hablar un portuñol ahí para poder entenderse, para poder comprar cosas, ¿no? Y demás. Las personas que viajan entienden mucho menos de lo que las personas de Brasil pueden entendernos a nosotros. ¿Por qué? Porque el portugués tiene más sonidos que el español, tiene más fonemas. Entonces, eso hace que ustedes comprendan la mayor parte de lo que nosotros podemos llegar a decir con los sonidos que nosotros usamos en español, y nosotros nos quedemos como un poco perdidos en ciertos sonidos que ustedes tienen en el portugués. Entonces pasa esto, se da este fenómeno de que ustedes como hablantes de portugués entienden, aunque no hayan aprendido, aunque no hayan estudiado el español, pueden llegar a intuir
y entender así como un poco así por intuición, más español que al revés. Y eso es una gran ventaja. Y por otro lado, la última ventaja de las que les voy a hablar hoy es el vocabulario, que en realidad está entre medio, está entre una ventaja y un desafío. El vocabulario es un arma de doble filo, o sea, puede ser algo bueno, puede ser algo malo. ¿Qué pasa? Empecemos con la buena noticia. El español y el portugués comparten más del 80% de su vocabulario según fuentes como Ethnologue, es decir, hay muchas palabras que son iguales, ¿sí? Que se dicen igual en los dos idiomas, la misma palabra o muy similar con mismo significado. Hasta ahí, genial. ¿Qué pasa? Esas palabras que son iguales en los dos idiomas se llaman cognados. Y después tenemos los famosos y benditos falsos cognados, que en un idioma más cotidiano les solemos llamar falsos amigos, que quiere decir que son palabras que son parecidas y decís, esto es la misma palabra, buenísimo, significa lo mismo, pero no, son una trampa. No son amigos de verdad, son falsos amigos. ¿Por qué? Porque son iguales o muy parecidas y tienen un significado diferente, ¿sí? Y acá les voy a compartir 3 de mis falsos amigos favoritos. Bien, el primero es, no sé bien cómo se pronuncia, pero creo que se pronuncia borracha en portugués. Pero quiere decir lo que en español decimos una goma de borrar. Es un objeto que nosotros tenemos con nuestros lápices que usamos para borrar el lápiz negro. Bueno, en español, si nosotros decimos borracha, que es como se pronuncia la C-H-A, quiere decir una mujer que ha bebido alcohol, ¿sí? Que está drunk, diríamos en inglés. O sea, no tiene nada que ver el significado. Y esto justamente es los falsos amigos, ¿no? Que nos pueden... Yo siempre digo que igualmente puede ser gracioso, o sea, de repente en una reunión de trabajo que haya estas pequeñitas confusiones, puede ser divertido, puede romper el hielo, pero bueno, tal vez de repente si estamos hablando con, no sé, jefes muy importantes de una empresa y demás y queremos ser muy profesionales y muy correctos, bueno, puede generar problemas en la comunicación. Vamos con otra que es también una de mis favoritas, que es engrasada. Tampoco sé si la estoy pronunciando bien, pero básicamente quiere decir en portugués cuando algo es gracioso. Engrasada, engrasado, es un adjetivo que significa que algo es divertido, gracioso, algo que nos hace reír, ¿no? Y en español, si vos decís que algo está engrasado, estás refiriéndote a que tiene mucho aceite, a que tiene mucha grasa, ¿no? Entonces nosotros podríamos decir que no sé, que un plato está engrasado porque tiene grasa, porque tiene aceite, o sea, no es algo divertido, es algo más de los alimentos, ¿sí? No tiene nada que ver. Y por último, el falso amigo de enojar o enojarse, que quiere decir sentir enojo, rabia. Es un sentimiento, enojarse. Si yo me enojo, estoy furiosa, to get angry significa en inglés. A veces lamentablemente tenemos que recurrir un poco al inglés para clarificar estos significados tan confusos, ¿no? De los falsos amigos. Y en portugués, enojar significa sentir o que algo te causa náuseas, asco, repugnancia, incluso también aburrimiento o fastidio. O sea, tiene un significado muy, muy diferente. Y si nosotros estamos desprevenidos, podemos pensar que no pasa nada, que es la misma palabra y que está todo bien, pero no es así. Me parecen súper divertidos y que dan mucho que hablar en las clases y nos divertimos mucho con los estudiantes. Y tenemos preparados muchos recursos para atacar esto como, no como un problema, sino como un desafío. Y porque, como ya les digo, puede ser algo gracioso o pueden hacernos pasar un mal momento en una reunión porque hay muchísimos falsos amigos. Bueno, ¿cómo podemos hacer para atacar este desafío, ¿no? De la manera más amigable con el estudiante posible? Bueno, no se preocupen porque en Logo Español hemos preparado muchos recursos, muchas listas de falsos amigos, los trabajamos en clase para que ustedes se sientan seguros a la hora de hablar y tal vez puedan traer a colación un falso amigo, pero más para romper el hielo y para divertirse con sus colegas de trabajo y no por desconocimiento, por no saber quedar de una manera no profesional, como que están hablando portuñol y no es profesional. Por último, el desafío de la pronunciación. Claro.
Cuando uno aprende otro idioma, siempre va a tener desafíos en la pronunciación. Por ejemplo, para los que hablan inglés, el desafío está en la R, el roll the R's que dicen ellos. Súper difícil y pueden ser estudiantes avanzados, igualmente les va a generar dificultad. Pero eso es como que no supera el desafío de la gramática que les comentaba al principio, la conjugación, el bendito subjuntivo, que ustedes no tienen ese problema porque en portugués es muy similar. Yo no les puedo explicar las horas y horas y trabajo y frustración que genera aprender el modo subjuntivo para las personas que hablan inglés, por ejemplo, o inclusive otros idiomas. Ustedes ese desafío no lo tienen porque en portugués es muy similar, entonces en su cabeza ya funciona de esa manera el idioma, ¿no? Entonces, ese desafío se lo ahorran, no lo tienen. La pronunciación de repente sí es un desafío que puede generar más frustración a la hora de aprender. Y hay algunos sonidos que tenemos que aprender con mucho cuidado, más que aprender al principio sobre todo, no podemos aprender todo de manera perfecta, no vamos a pronunciar todo de manera perfecta, pero podemos aprender los sonidos que ayudan a que se nos entienda de la manera más clara posible, como los sonidos más diferentes entre el español y el portugués. Bueno, podemos aprender eso para que después, aunque nosotros seamos principiantes en el español, la otra persona que habla español nos pueda entender más, porque lamentablemente ustedes en Latinoamérica son minoría, son el único país que, si bien son muchísimas personas en Brasil, en comparación con otros países, son menos, son pocos, son minorías, son los únicos que hablan otro idioma. Y con cualquier otro cliente de Latinoamérica o colega que ustedes tengan el placer de trabajar, van a estar en desventaja porque entre ellos van a hablar español y ustedes no. Entonces, el desafío de la pronunciación es apuntar a hablar de la manera más clara posible. A veces no es una cuestión de acento, de tener un español perfecto. Es una cuestión de comunicación y no es una cuestión de estética, de hablar perfecto español. Por ejemplo, yo tenía un estudiante que hacía varios meses que aprendía español y la verdad que estaba teniendo un nivel muy bueno, pero de repente me pronuncia una palabra como objeto, con J en español, y yo no le entendía qué palabra me estaba diciendo, claro, porque son esos sonidos que necesitamos de pronunciar de manera clara para que nos podamos entender. Entonces, ese es uno de los mayores desafíos, la pronunciación. Y les voy a decir que se toca un poco con el desafío de los falsos amigos, que es esta palabra en portugués. Coelho. Coelho, algo así, no sé si la pronuncié bien, que en portugués significa conejo, lo que en español es un conejo. Y si ustedes dicen esta palabra, parece que están diciendo otra palabra que es cuello. Esto para un poco jugar con la pronunciación y los falsos amigos. Cuello significa neck, que es pescoço. Eso es un cuello en español, nuestro cuello, ¿sí? Y cuando estamos con mucho trabajo, con muchísimo trabajo, estamos hasta el cuello. Esa es una expresión que utilizamos en español. Entonces, y para terminar un poco con el desafío de la pronunciación, les voy a dejar una buena noticia, que ustedes tienen una ventaja a la hora de comunicarse con argentinos. Nosotras, les cuento un poquito, somos dos profes que somos las dos de Buenos Aires, Argentina. Nuestra variedad de español es la variedad rioplatense, de las regiones cerca, de la parte que está cerca del Río de la Plata. Entonces, en esta variedad de español, que hay muchísimas variedades, obviamente, regionales, y eso también puede ser un desafío a la hora de entender. Hay distintas formas de pronunciar y también hay, bueno, obviamente, vocabulario específico, expresiones, slang que se usa en cada región, ¿no? Y de eso ya vamos a hablar, vamos a tener tiempo en todos los episodios para hablar de eso. Pero si ustedes aprenden con nosotras español, desde esta variedad que tenemos nosotras, que igualmente contemplamos las otras variedades, se van a encontrar con el yeísmo, la pronunciación de la L o la Y, que suena como sh, como así. Y eso, en particular, es muy parecido a cómo se pronuncia en portugués. O sea, tienen ese mismo sonido. Entonces, ahí tienen una ventaja si ustedes hablan español argentino de Buenos Aires, si ustedes aprenden este español, porque ya saben pronunciar esto. Y esto no se pronuncia de la misma manera en otras variedades de español. Así que ahí estarían teniendo una ventaja también, una buena noticia. Terminamos con una buena noticia
Y bueno, para terminar, espero que les haya gustado este episodio, que haya sido interesante, útil. Nosotras pensamos este podcast, este programa, para tratar distintos temas culturales, de trabajo, hablar sobre temas de trabajo, hacer entrevistas a personas que trabajan en distintas empresas, para que ustedes puedan acercarse al vocabulario, puedan escuchar expresiones, pero sobre todo para que puedan hacer una inmersión en el idioma, porque si bien en las clases podemos trabajar muchas cosas, a veces necesitamos que estén más en contacto fuera del aula, fuera de la clase, que ustedes puedan escuchar. Ahí tenemos un falso amigo, perdón, me estaba acordando, aula ustedes lo usan en otro sentido en portugués. El aula es el espacio, la sala de clase. Bueno, en nuestras clases obviamente aprendemos un montón, pero si ustedes no viven en un país hispanohablante, les puede faltar un poco más de inmersión, escuchar mucho, o sea, mucha cantidad del idioma, por más de que sean principiantes y no entiendan todo lo que dijimos en el podcast, que puedan escuchar, practicar comprensión auditiva y puedan acostumbrarse a los ritmos, las entonaciones del idioma, que no son los mismos que el portugués. Ahí tenemos otro desafío que lo podemos englobar en la pronunciación, pero bueno, entender cómo nosotros vamos hablando, la entonación, los ritmos del idioma y puedan empaparse del idioma, estar en mucho contacto con el idioma. Entonces, ese era un poco uno de los objetivos de este podcast. Muchas gracias por llegar hasta acá, escuchar el primer episodio, que lo hacemos con mucho amor, como todo lo que hacemos en Logo Español, con la profe Dani, que ya la van a escuchar en el podcast. Somos muy apasionadas de lo que hacemos, nos encanta enseñar, nos encanta aprender, nos encanta estar en contacto con otras culturas y compartir un poco de nuestra cultura. También para el programa de Español para Vosé vamos a tener en cuenta que ustedes van a hablar con clientes de todos los países, entonces vamos a ir como dando un espacio para poder aprender un poquito sobre las distintas variedades de Latinoamérica y por qué no también de España, las frases, palabras, estas cosas que se dicen como el slang de cada país y demás, para que ustedes puedan realmente comunicarse con todos sus clientes o colegas, compañeros y demás. Y todos estos desafíos que les mencioné en el episodio de hoy, nosotras los tuvimos en cuenta a la hora de crear nuestro programa Español para Vosé, que vamos a estar lanzando en 2026. Y bueno, básicamente es un programa especialmente diseñado y pensado para personas de Brasil, hablantes de portugués, que quieren aprender español con fines profesionales para el trabajo. Obviamente que vamos a hablar de un montón de cosas, pero vamos a centrarnos en el trabajo y en la necesidad urgente que tienen ustedes de comunicarse ya, como les dije al principio, para ayer. Y bueno, van a poder estar escuchando este podcast como un recurso para aprender español. Lo bueno que tienen los podcasts es que lo pueden escuchar mientras están yendo al trabajo, en el transporte público, en el auto, lavando los platos, haciendo otra cosa y estar en contacto con el idioma todo el tiempo, ¿sí? Les vamos a estar compartiendo un montón de cosas diferentes, que tenemos muchísimas ideas para los episodios, ustedes también nos pueden comentar. Y por último, los invito a conocer más de nuestro programa. Si ustedes quieren ser los primeros en enterarse, inscribirse, en anotarse a nuestro programa Español para Vosé, que repito, vamos a estar lanzándolo a principios de 2026, tienen que seguirnos en love.espanol. Nos pueden seguir en Instagram. Van a encontrar también un enlace en la descripción de este podcast. Y pueden sumarse a la lista VIP, pueden suscribirse a nuestra lista VIP, donde les vamos a estar compartiendo recursos para aprender español y ahí van a ser los primeros en enterarse cuando lancemos nuestro programa Español para Vosé, que lo preparamos con mucho amor y bueno, esperamos que se puedan sumar ahí. Así que, sin más, los espero en el próximo episodio, en el episodio 2 de Español para Vosé. No se olviden de suscribirse a Lista VIP, encuentran el enlace en la descripción de este programa. Y bueno, nos vemos. Chau, chau.